Buenos días, doctores. Nosotros vamos a hablar sobre la tolerancia inmunológica y nuestro grupo está conformado por Rocío López, Sharon Torres, José Ríos, Rolando de Paz y Diana Rivas. Como sabemos, pues el sistema inmune ya es capaz de diferenciar los antígenos propios de los que no lo son, y cuando éste los reconoce, los propios tienen que ser tolerados y los ajenos deben de ser eliminados. Pero vamos a definir qué es una tolerancia inmunológica. Es la incapacidad para realizar una respuesta inmune frente a epítopos específicos, los cuales el organismo tiene potencial para responder, porque ya se había expuesto anteriormente, y mantiene la capacidad de reaccionar frente a otros antígenos. No es la ausencia total, sino que es un estado inactivo. Se le llama un tolerógeno al antígeno al cual el organismo es tolerante, y son sustancias inmunógenas, y en pocos individuos, por circunstancias especiales, algunos no pueden inducir una respuesta inmune. Existen dos tipos de tolerancia. Tenemos la natural y la artificial. La natural también se le puede llamar autotolerancia, y es cuando el individuo muestra hacia sus propias moléculas y este posee receptores frente a los epítopos propios, pero rara vez los usa. Y cuando falla la autotolerancia, se establece la autoinmunidad. También tenemos la artificial, que se le puede llamar inducida, y esta se produce frente a antígenos que no son propios. Pero debemos tomar en cuenta que tenemos que diferenciar entre la central y la periférica. Cuando hablamos de central, nos referimos que este se desarrolla en etapas tempranas del desarrollo de los linfocitos inmaduros. Y este va a ocurrir principalmente en los órganos linfoides primarios, como lo es la médula ósea y el timo. Tenemos también la periférica, que esta, o también se le puede llamar inducida, y aquí actúan los linfocitos maduros. Se da principalmente en órganos linfoides periféricos, como los nódulos linfáticos, el vaso o las placas de Peyer, entre otros, y su duración se dice que es finita, y depende de la presencia continua del antígeno. Hay que aclarar que no debemos de confundir tolerancia inmunológica con la ignorancia inmunológica, que esta es la incapacidad del organismo para responder a ciertos antígenos, bien sean ya propios o pueden ser extraños. La tolerancia tiene exactamente las mismas características de las respuestas inmunes que hemos visto anteriormente, como la especificidad y la memoria que ésta posee, y también implica las ramas de lo que es la humoral y la celular. Vamos a hablar un poquito de historia, que esto ya lleva así, ya hace un siglo y ha avanzado en las últimas décadas. Los científicos que aparecen en la pantalla inocularon diferentes antígenos por vía intrauterina para comprobar que la respuesta inmune no se induce cuando el primer encuentro con el antígeno se da en la etapa fetal. Ellos hicieron un experimento natural en donde inocularon varias células de vaso de una cepa endogámica en ratones, y las inocularon en otros neonatos de respuesta endogámica. Y se observó cómo en los ratones aceptaban estos injertos de otra cepa. También Biddingman, y con colaboración con Medawar, utilizaron rechazo de injertos como una técnica para demostrar la tolerancia en la etapa fetal. Condiciones que favorecen la inducción de tolerancia al uno propio. Son tres condiciones. La primera depende del animal. Está basada en la madurez del sistema inmune, ya que es más fácil inducir tolerancia en un animal inmaduro o que su sistema inmune esté inmaduro que en un animal maduro. Esto es debido a que la tolerancia inmunológica es adquirida y no es natural. El siguiente determinante es la constitución genética. Por ejemplo, es más fácil inducir tolerancia inmunológica en ratones de la cepa C57BL10 que en ratones de la cepa VALP-C. Ambos son ratones de laboratorio, pero los ratones VALP-C inducen más fácilmente una respuesta inmune que a una de tolerancia. Y el estado de diferenciación celular es otro punto. Por ejemplo, las células plenamente diferenciadas B y T de memoria inducen a una respuesta inmune, mientras que los linfocitos relativamente indiferenciados inducen con mayor facilidad a la tolerancia. El segundo punto depende del antígeno. Por ejemplo, una sustancia se puede comportar como inmunógeno, pero esto va a ser inversamente como tolerógeno
pero esto va a ser inversamente proporcional a la capacidad inmunógena que posea. Por ejemplo, un antígeno con forma polimérica, o sea, inmunógeno, eh, y un antígeno con forma monomérica, o sea, no inmunógena. De estos dos, el antígeno con forma monomérica va a presentar mayor capacidad de comportarse como un tolerógeno debido a que no es inmunógeno y es inversamente proporcional. La naturaleza química del antígeno también, por ejemplo, polipéptidos a base de aminoácidos levogiros son inductores de la respuesta inmune y los polipéptidos a base de aminoácidos distrogiros son inductores de tolerancia. La densidad de los epítopos es otro determinante que está implicado en la dependencia del antígeno. Con complejidad molecular, estos epítopos van a ser inductores de la respuesta inmune, pero si son moléculas sencillas y repetidas, van a inducir de una manera más fácil la tolerancia. Por último, tenemos las condiciones de administración, que se enfoca en 3 puntos. Los determinantes son las dosis del antígeno, las vías de presentación del antígeno y el uso de inmunosupresores conjuntamente con el antígeno. Las dosis del antígeno, por ejemplo, cuando se da la dosis óptima, se induce una buena respuesta inmune, pero si damos dosis muy altas o muy bajas, estas van a ser inductores de tolerancia, es decir, la dosis intermedia generalmente es la que induce la respuesta inmune. Las vías de administración, por ejemplo, si un antígeno se administra de manera subcutánea o intramuscular, van a inducir la respuesta inmune, pero si se administra de manera oral y algunas veces intravenosa, se puede inducir la tolerancia. Y esto va a depender de la capacidad de paso de los macrófagos, dependiendo de la forma en la que se administre. Y el uso de inmunosupresores conjuntamente con el antígeno. Esto induce a la tolerancia debido a que se reduce el grado de macrófagos maduros en la circulación, y esto está relacionado con el punto número 1 en el que se explicó que un sistema inmune inmaduro va a generar tolerancia, ya que los macrófagos maduros son los que se enfrentan al antígeno. Entonces, esto va a permitir que se desarrolle con mayor facilidad la tolerancia al no haber macrófagos maduros. Bueno, luego tenemos la implicación de los linfocitos T y B en la tolerancia. Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye o se confirma que los linfocitos T y B por sí solos no inducen una respuesta inmune adecuada. Pero ambas poblaciones pueden mostrar tolerancia con características diferentes, es decir, cada población de linfocitos T y B van a desarrollar una tolerancia de manera diferente. En los linfocitos B es más fácil determinar tolerancia cuando todavía muestran IgM de superficie por primera vez. Luego de esto es muy difícil recuperar esa tolerancia. Los linfocitos B requieren una dosis de 100 a 1000 veces superior a los linfocitos T para hacerse tolerantes. Pero los linfocitos B se recuperan de una manera más rápida que los linfocitos T. Y al expulsar el antígeno, los nuevos linfocitos B van a poder responder de una manera adecuada. Tolerancia a lo propio. Los individuos normales no reaccionan a sus propias moléculas. Cuando estos lo hacen, se desarrollan fenómenos de autoinmunidad. Sin embargo, hay varias observaciones que demuestran que hay cierto reconocimiento a moléculas propias. Como observamos en la primera imagen, explica que en el suero de individuos sanos se contiene autoanticuerpos. Sin embargo, se encuentra en poca cantidad, por lo que no producen daño y se cree que tienen ciertos beneficios por eliminar productos envejecidos que están en el organismo. Otra observación es que al examinar la especificidad del receptor de los linfocitos B de un individuo, se puede detectar algunos que reconocen lo propio y en concentraciones similares a los que reconocen lo no propio. La tolerancia a lo propio suele desarrollarse a nivel central, especialmente en el timo. Entre los mecanismos de tolerancia se incluyen la energía, la deleción, la división del receptor y la ignorancia clonal, que estos los veremos más a fondo más adelante.
Además de estos mecanismos funcionales, se reconocen otros mecanismos físicos. Entre ellos encontramos los sitios inmunológicamente privilegiados, que separan los antígenos de la circulación por una barrera protectora. Además, producen citoquinas antiinflamatorias que impiden el daño a los tejidos. Entre ellos se encuentran el testículo, el cerebro, el ojo, el útero y la bolsa de Carrillo del hámster. Otro mecanismo físico es que algunos antígenos están en cantidad pequeña en los tejidos. Mecanismos de inducción de tolerancia. Como ya mencionamos anteriormente, existen algunos mecanismos de inducción de tolerancia que permiten explicar cómo se da esta tolerancia a lo propio, pero también a las moléculas no propias, teniendo en cuenta que diferentes antígenos o circunstancias pueden inducir un mecanismo u otro. En el caso de la anergia clonal, consiste en la inactivación funcional de una célula, resultando la falta de respuesta tras el contacto con el antígeno. Se basa en que los linfocitos B específicos para antígenos timodependientes necesitan dos señales para activarse. Una es que del antígeno que se une al BCR produciendo entrecruzamiento. Y otra es que de la interacción con el linfogando de CD40 en el linfocito B. Este mecanismo se aplica fundamentalmente a la tolerancia periférica, aunque también explica la tolerancia central. Linfocitos B expuestos a grandes cantidades de antígeno soluble disminuyen la expresión de sus inmunoglobulinas de membrana, se vuelven anérgicos y expresan moléculas FAS en su superficie que median la muerte por apoptosis. La deleción clonal consiste en la eliminación física de linfocitos reactivos. Este mecanismo depende del grado de madurez del linfocito, ocurriendo solo en los maduros, y de la avidez de la interacción entre el TCR o el BCR y del autoantígeno. A su vez, la avidez depende de factores tales como la afinidad del receptor por el antígeno, la densidad de receptores en los linfocitos y la naturaleza y concentración del autoantígeno. En el caso de la edición del receptor, por lo general, cuando el linfocito B produce un receptor de antígeno, no hay más reordenamiento. Sin embargo, en el proceso de edición del receptor, el linfocito B vuelve a expresar las proteínas RAG que se produzcan otras secuencias de cadenas ligeras que se emparejan con las cadenas pesadas existentes, y el nuevo BCR se somete a un nuevo proceso de selección. La indiferencia o ignorancia clonal se trata de un estado por el que los linfocitos autorreactivos coexisten con el antígeno, pero permanecen inactivados bien por su débil afinidad por el antígeno o bien por la baja concentración del mismo. A diferencia de las células que se han vuelto anérgicas, este estado no implica que no puedan responder al antígeno. Continuando con el tema de tolerancia inmunológica, tenemos la supresión de los linfocitos o de su funcionalidad, y estos básicamente son mecanismos que pueden darse en cualquiera de las fases de la activación de los linfocitos. Principalmente suele darse a nivel periférico y corresponde al lugar en donde se encuentran los linfocitos con el antígeno. Parte de la supresión de los linfocitos o de su funcionalidad, tenemos el efecto de linfocitos supresores. Y entre las funciones que tienen estas células está la de inhibir los mecanismos inmunitarios, los cuales bloquean principalmente los mecanismos de maduración de los linfocitos T y de los linfocitos B, o bien de la secreción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas. En recientes estudios se proponen subpoblaciones de diferentes linfocitos que inhiben la función de los linfocitos T, llamados linfocitos T reguladores, aunque este término está mal dicho, ya que esto implicaría solo una regulación y no tanto que inhiban la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, estos linfocitos son conocidos como linfocitos T supresores. Una de las preguntas que
que suele hacerse es de que si los linfocitos o cualquiera de los linfocitos T en el ambiente periférico normal puede convertirse en linfocitos supresor. Y algunas de las propuestas son las siguientes. Tenemos la de los linfocitos T, CD4, que expresan la cadena alfa del receptor para la interleucina 2, pero al compartir rasgos con los linfocitos T activados, resulta difícil aislar la subpoblación purificada de los linfocitos T reguladores, por lo que su mecanismo de acción de supresión continúa siendo una incógnita. Lo único que sí se conoce es de que impiden la activación y proliferación de los linfocitos T colaboradores citotóxicos. Por otra parte, tenemos otra de las propuestas que es la de los linfocitos T CD8, que son secretores de citoquinas supresores como la interleucina 10 y que actúan como que si fueran citotóxicas. Los linfocitos T3, T-helper 3 también son una propuesta y es de otros investigadores quienes indican que no puede existir una única población de linfocitos T, sino que varios linfocitos T actúan como supresores al secretar las citoquinas inhibitorias. Continuando, tenemos la red idiotipo-anti-idiotipo. Y esta es una teoría que está dada por Herne y esta es cuando actúa un anticuerpo reconociendo otro anticuerpo. O como en este caso, los linfocitos T tienen también determinantes idiotípicos que pueden ser regulados por anti-idiotípicos. De esta manera forman o establecen una red. Por lo tanto, esta hipótesis se apoya en que los sueros antiidiotípicos pueden tener la capacidad de bloquear las funciones de los linfocitos T. Continuando con los mecanismos de inducción de la tolerancia, encontramos el punto de la inactividad de los receptores por medio del antígeno. Esta es una hipótesis que formula que el animal tolerante presenta células capaces de reconocer al antígeno, pero en el caso de los linfocitos B, estos son inhibidos por un bloqueo reversible de los receptores en su superficie celular, por lo que esto impide que se dé la señal de estímulo. Esto complementaría la hipótesis de los linfocitos T supresores, que son los que actúan suprimiendo la activación del sistema inmunitario y mantienen una homeostasis en el sistema, favoreciendo la tolerancia hacia autoantígenos, y la hipótesis de los anticuerpos bloqueantes. Está la tolerancia mediada por las células dendríticas. Las células dendríticas inmaduras van a presentar autoantígenos constantes en los linfocitos T porque hay bajos niveles de expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 y de las proteínas coestimuladoras, proteínas B7, en los clústeres de diferenciación CD80 y CD86. En las células dendríticas inmaduras, este tipo de interacciones conduce a una respuesta inmune ineficaz, por lo que los linfocitos T tienen que volverse tolerantes al antígeno propio. Mientras que en el caso de las células dendríticas maduras, sí hay una expresión elevada del complejo mayor de histocompatibilidad y de proteínas coestimuladoras que van a dar una activación mucho más potente de los linfocitos T, por lo que sí van a activar a los linfocitos T. Luego encontramos la etapa del apogeo o del fin de la tolerancia, que esta se va a dar porque depende del porcentaje de clones tolerantes y no tolerantes y también de la continua presencia del tolerógeno. La tolerancia puede finalizar de dos maneras, siendo una forma natural o de una forma artificial. En la forma natural se va a dar una sustitución de linfocitos tolerantes por linfocitos normales que están en constante producción cuando desaparece el tolerógeno.
Otro mecanismo puede ser la formación de un nuevo receptor en los linfocitos que han sido bloqueados o la eliminación de algún tipo de bloqueo del desarrollo de un linfocito T que es potencialmente reactivo. Mientras que la forma artificial se puede dar mediante dos mecanismos, que puede ser la inoculación de un antígeno que muestre reacciones cruzadas con el tolerógeno o mediante la evitación de la ayuda que brindan los linfocitos colaboradores. También por último vamos a ver que hay otros tipos de tolerancia. Está la tolerancia dividida o tolerancia split, que esta va a consistir en la falta de una respuesta frente a un antígeno por un mecanismo efector, mientras que otro mecanismo va a permanecer activo. Es crucial ver que en una buena respuesta inmune de base celular no va a haber presencia de anticuerpos, lo que sugiere que hay una inmunidad protectora, mientras que lo contrario sería que si hay una elevada tasa de anticuerpos, hay una mala respuesta inmune de base celular e indica que hay progresión de una enfermedad. También encontramos la pseudotolerancia o tolerancia de agotamiento, que es diferente a la tolerancia verdadera. Entonces, todos los linfocitos B van a ser transformados en células plasmáticas de vida corta. La parálisis inmunológica se va a producir cuando los anticuerpos reaccionan rápidamente frente a un antígeno y se van a formar complejos inmunes que van a ser fagocitados por macrófagos. Si el antígeno es inerte y no se puede destruir, el macrófago va a degradar los anticuerpos y el antígeno va a permanecer libre combinándose con más anticuerpos. Esto va a dar una falsa idea de tolerancia, ya que no va a haber ausencia de la reacción inmune, sino que es más bien un defecto en el catabolismo del antígeno por el macrófago. Entonces podemos concluir que en la tolerancia van a interferir diversos factores o mecanismos, teniendo un papel fundamental el antígeno en su forma y en su cantidad o dosis, la diferenciación que se va a dar en los linfocitos B y la participación que van a tener los linfocitos T reguladores. Estos factores van a determinar que se dé la presencia de interacciones que van a inducir al establecimiento de una tolerancia inmunológica. Muchas gracias por su atención.